El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, noches tengan los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16. También lo pueden escuchar por el canal 112 de Cali, canal 12 de Protelco, Legón Comunicaciones, canal 48 Codicer Buenaventura, canal 70 Cable Cauca, Teleagua Clara Tuluá, canal 32, Telesalónica, canal 22, entre otros. Acá en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, quien es el que vive y reina por los siglos, traemos el mensaje de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, bendiciones de la obediencia. Vamos a leer unos apartes que nos muestra el Dios del cielo a través de este pasaje, en lo cual nos habla de la obediencia que debemos de tener todos nosotros. Mientras estemos nosotros en esta tierra, debemos nosotros estar en comunión continua con nuestro Creador, ya que es necesario, dice la palabra de Dios, que estemos nosotros en oración y en ruego. Nos recuerda en el pasaje de Lucas 18 el Señor, que es necesario que estemos en oración y ruego, en todo tiempo y en todo lugar, porque los tiempos son difíciles y estos tiempos postreros nos están mostrando a través de los hechos y los acontecimientos reales que vemos a diario en el mundo entero, a través de las redes sociales. Lo que va aconteciendo nos muestran a la luz de la palabra de Dios que se va cumpliendo estrictamente, ni una tilde, dice la palabra, pasará sin que se cumpla. Y es lo que Dios quiere en todo momento, en todo lugar, que tú te arrepientas, porque el tiempo se ha acortado. Y en este pasaje nos muestra el Señor las grandes bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros, porque siempre quiere el Dios del cielo bendecirnos, mas nosotros somos los que perdemos las bendiciones. Y el Todopoderoso, dice el libro de Isaías 59:1, que el brazo del Señor no se ha acortado, que todos estos tiempos que estamos viviendo, a pesar de las dificultades y de las múltiples pruebas que podamos nosotros tener, Él es un Dios misericordioso y quiere es que tú te arrepientas y que vivas, ¿sí? Entonces Isaías 59:1 nos muestra y nos recuerda el Todopoderoso que Él es el que está con nosotros y que no importa si estás en pecado, porque todos nacemos nosotros allí, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él
está dándote la oportunidad hoy, quizás por última vez, para que lo recibas, para que creas, para que te arrepientas, para que todas las cosas te salgan a bien, según la voluntad de nuestro Creador. Dice Isaías 59:1, para recordar este pasaje, donde dice: he aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar. ¿Sí? Esta salvación que nos salva el Señor allí es de la condenación eterna que podamos nosotros tener de acuerdo al juicio que Él establece en Romanos 2:16, donde el Señor nos dice que en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo a través del Evangelio. Entonces va a haber un juicio para cuando nosotros partamos de aquí, de esta tierra. Ya Dios nos da todos los mandamientos, los argumentos espirituales, celestiales, para que nosotros creamos, para que nos arrepintamos verdaderamente cuando creemos, para que aprendamos a vivir una vida nueva, porque nosotros estábamos con el viejo hombre, estábamos totalmente perdidos, muertos en delitos y pecados, ¿sí? Entonces Efesios nos dice en 4:22 que nosotros tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, olvidarse de ese viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos del mundo, a todo lo que el mundo nos ofrece. Si nosotros no tenemos los ojos espirituales, los oídos espirituales para ver y para entender, para comprender cuál es el mensaje, cuál es la situación que estamos viendo, y si nosotros llevamos todo a lo espiritual, Dios nos va a dar la salida y nos va a dar el mensaje para que nosotros no decaigamos, para que nosotros nos levantemos, para que tengamos esa fe puesta en el Creador, en el que lo puede todo. Entonces Isaías nos está hablando de que hay una salvación, y esa salvación solamente se obtiene a través de un arrepentimiento pleno delante del Señor, cuando reconocemos que hay un Dios vivo, que es el que nos dirige, el que nos rige en todo tiempo y en todo lugar. Estábamos nosotros acostumbrados a ver todo lo material y a juzgar siempre por lo material, mas no veíamos lo espiritual. Si veíamos nosotros un árbol moverse, lo veíamos de una forma natural, pero si lo vemos en la parte espiritual, cuando se mueve, sabemos que está venteando. Cuando vemos que es viento, es la palabra hebrea que quiere decir espíritu, ¿sí? Por eso Dios es espíritu, Juan 4:24, y como es espíritu no lo vemos. Y como no lo vemos, estábamos nosotros supeditados a hacer y deshacer, y a lo malo le llamábamos bueno y a lo bueno malo. Entonces ahí es donde viene una comparación que Dios nos coloca para que nosotros meditemos, que hay un mundo material, natural, real, pero hay un mundo totalmente espiritual que Él nos enseña para ver todas esas cosas naturales a través ya de los ojos espirituales, a entender, a oír a través de los oídos espirituales, porque nos da esos 5 sentidos que nosotros los utilizábamos en la vida real, pero no sabíamos que eran espirituales, porque nosotros a través de los sentidos materiales aprendemos a conocer las cosas, a través de la vista, a través de los oídos, a través del tacto, a través del gusto, que eran los sentidos externos que aprendimos desde la niñez, en el colegio, en la escuela o a través de nuestros padres, en los hogares. Nos enseñaron esos sentidos espirituales, mas no conocíamos los sentidos espirituales, que son los que Dios nos enseña siempre en su palabra, ¿sí? ¿Cuáles son? La sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia y toda ciencia. Como vemos, son espirituales. Si tenemos conocimiento de los sentidos espirituales,
vamos a poder discernir lo que el Señor quiere mostrarnos siempre en su palabra, para todo tiempo, para toda época, para todo lugar. Es el Dios mismo de Abraham, de Isaac, de Jacob, que tuvieron allá nuestros primeros padres. El Dios es el mismo, el Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. Entonces dice Isaías, porque está hablando de que he aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Continuamente el Señor extiende su misericordia en todo tiempo, en todo lugar. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy, de siempre. Él no ha cortado su oído, siempre está escuchando la voz de su pueblo, la voz del que se queja, la voz del que ha creído verdaderamente que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él escucha a su pueblo cuando nos hemos arrepentido, cuando creemos verdaderamente, cuando estamos cumpliendo sus mandamientos, sus estatutos que Él nos prescribe hoy, porque la palabra es la misma de ayer, de hoy, de siempre. Entonces Él nos va a escuchar, Él nos va a oír nuestras oraciones, nuestras peticiones, y el tiempo es del Señor. Cada cosa, dice el Señor, que Él la revela en su tiempo. ¿Para qué? Porque nosotros muchas veces queremos que las cosas sucedan inmediatamente, rápidamente, ¿no? Los afanes no son de Dios. El enemigo, el adversario, que es la parte contraria de ese espíritu malo que nosotros conocemos como el adversario, como diablo, como Satanás, como le quieras llamar, que son títulos que se le da, siempre quiere las cosas rápidas. El enemigo quiere que consigamos el dinero rápido. Por eso nace allí también el narcotráfico, ¿sí? Quiere que todo lo realicemos rápidamente sin meditar si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. ¿Para qué? Para llevarnos a nosotros a cometer errores. Tenemos que reflexionar en toda situación que tengamos en nuestras vidas, en nuestras familias, para nosotros decidir o para tomar decisiones. Debemos de consultar al Dios del cielo. Entonces Isaías, que fue escrito hace más de 2600 o 2700 años, ya estaba profetizado en su palabra todo el programa que Dios iba a manifestar a través de su Hijo, a través de la venida de su Hijo Jesús Cristo, hace ya más de 2000 años. Y su palabra se está cumpliendo. Entonces Isaías nos recuerda que ese brazo no se ha cortado, ese brazo es de Dios, es el poder de Dios que lo tiene extendido para rescatarte, para rescatarnos de ahí donde estábamos muertos en delitos y pecados, porque nosotros estábamos totalmente en una ruina espiritual. No entendíamos y no comprendíamos los hechos que vemos a diario y los que van a suceder en esta época llamada Semana Santa que se avecina, donde nosotros también estábamos allí, sumidos en una ignorancia espiritual, porque le estábamos clamando al que lo puede todo a través de ídolos, a través de estatuas, a través de cosas hechas que el mismo hombre las hace. Como arte son hermosas, muy bonitas, pero como creencia Dios está en contra de la idolatría. Él quiere, es un Dios vivo, y ese Dios vivo está allí en tu corazón, cuando tú crees, cuando tú lo recibes en su corazón, cuando te arrepientes, cuando reconoces delante de Él con un corazón contrito y humillado que te arrepientes
por haber estado nosotros allí también, en esa ceguera espiritual en la cual la gran mayoría del mundo entero está, porque no solamente estamos hablando a lo que respecta al catolicismo romano, sino a tantas y tantas religiosidades que vemos en el mundo a través del Hare Krishna, a través de los budistas, ¿sí? Tantas religiones que hay en el mundo, pero todas están en busca de algo, en busca de que hay un ser superior, pero no han entendido y no han comprendido que solamente es a través de Cristo Jesús, que fue el único entre miles y miles de personajes que tú quieras buscar, que es el único que dio la vida por ti y por mí allí en la cruz. ¿Para qué? Para rescatarnos, donde estábamos muertos en delitos y pecados, donde estábamos muertos espiritualmente, y Él viene y nos recoge y nos da ¿qué? El entendimiento para que lo conozcamos a Él. A eso vino Él, dice Primera de Juan 5:20. La venida de Cristo fue para traernos el entendimiento para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Un solo Dios es el que nosotros le clamamos. Entonces, Isaías nos está recordando que todavía esa misericordia de Dios, a través de ese brazo extendido, a través de ese poder que se manifiesta cuando creemos en lo profundo de nuestro corazón, Él tiene su brazo extendido para rescatarnos, como sigue diciendo la palabra. Pero hay un pero en el cual nosotros fallamos siempre. Y estábamos nosotros perdidos, perdimos la bendición y vemos hoy tantos problemas, tantas enfermedades, tantos hechos totalmente catastróficos que pasan y no sabemos por qué, a raíz de qué es lo que está pasando, pero a raíz de la palabra de Dios, que es la luz de Cristo que nos dejó a nosotros. Dice, pero vuestras iniquidades, o sea, todo lo malo que nosotros realizábamos en este mundo, ¿sí? Éramos ¿qué? Idólatras, fornicarios, adúlteros, borrachines, maldicientes. La gran mayoría de las personas sin Cristo, sin Dios y sin ley, son maldicientes, borrachos. No les interesa, no tienen temor de Dios. Maldicientes es maldecir. Bendecir es hablar con bendiciones que vienen de lo alto. Entonces Isaías nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hay una división. ¿Por qué? Por el pecado que mora en el hombre, ¿sí? Porque es que ahí también está la maldad. Nosotros no hemos aprendido a reconocer que somos pecadores mientras estamos en esta carne. La carne siempre tira para el mal. El Espíritu de Dios siempre tira para el bien. Siempre hay una lucha, nos habla Corintios, que hay una lucha entre lo espiritual y lo material. Siempre estamos pensando, ¿será que hice bien? ¿Será que hice mal? Pero para poder uno determinar si algo está bien, debemos consultar con la palabra de Dios, que es donde está la verdad, que es la que nos instruye, la que nos orienta, la que nos dirige en todo momento, en todo lugar, en todo hogar. Debe estar la palabra de Dios, no como un fetiche, como la tienen en muchos hogares. La Biblia abierta en el Salmo 91. Le preguntamos a la persona de esa casa si lo ha leído. Y lo han leído, pero no han entendido, porque lo han leído con los ojos materiales, ¿sí? Y hay que leerlo con los ojos espirituales para entender las bendiciones
que Dios está mostrando allí, la protección que Dios está mostrando a través de ese salmo o a través del Salmo 23, pero todo hay que llevarlo a lo espiritual para poder comprender y entender que tenemos un Dios que nos guarda, que nos protege, que nos libra, que nos anima a no desmayar, para no perder nosotros las bendiciones que Él tiene preparadas para todo aquel que cree. Es para el que cree que Él tiene esas bendiciones. Entonces dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es tanto el pecado que la gente no oye, no entiende, no comprende, porque no quiere saber nada de lo espiritual, no quiere saber nada de un Dios vivo que es el que nos rige a nosotros a través de su Hijo Jesús Cristo, que es el que permanece en cada uno de nosotros. Cuando Él dio la vida de su Hijo, porque Él fue manifestado en carne, se hizo pecado por ti, por mí y por cada uno de nosotros, allí en la cruz. Muere la carne, pero cuando va a partir dice, os dejaré otro consolador. O sea que el Señor se queda con nosotros, pero ya no en carne, ya muere el pecado, se queda su Santo Espíritu, que es el mismo Dios. El Espíritu de Dios es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo de Dios, es una sola persona, 3 en 1, así como nosotros sabemos que el agua está manifestada también allí en forma líquida, en forma gaseosa, ¿sí? O en forma sólida, pero es la misma agua, un bloque de hielo, están las 3 manifestaciones allí. Así es el Señor, Él se manifiesta. Dios es espíritu, Juan 4:24. Dios es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Se manifiesta a través de su Hijo Jesús Cristo. Es el mismo Dios. Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo recordaba ya en primera de Juan 5:20. Cristo que es el verdadero Dios y la vida eterna, que en Corintios 9 también nos enseña, Cristo es Dios. Entonces, a través de todas estas enseñanzas, a través de esta profecía que tiene más de 2600, 700 años de Isaías, nos dice el Todopoderoso que ese brazo, esa misericordia, ese poder, todavía lo tiene extendido en estos tiempos difíciles que puedes estar pasando para que te arrepientas, para cuando pases por las aguas no te vayas a negar y por el fuego no te vayas a quemar. Cuando pases por los problemas, por difíciles que sean, Dios nos va a sacar de allí. Si creemos, es condicional, si nosotros creemos verdaderamente, Él va a actuar. Esa es la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí Dios nos enseña, a través de esa fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque si lo ves, ya no es fe, es de lo que no se ve. Esa es la verdadera fe. Nosotros, como creyentes, no estamos viendo al Dios, pero creemos. Esa es la fe. Y eso es lo que quiere el Señor, que esté en tu hogar, que creas verdaderamente, que te arrepientas, para que podamos nosotros recibir todas las bendiciones que Él tiene preparadas para cuando nosotros nos arrepentimos. Él tiene todas las bendiciones, es para que las disfrutemos, pero vemos nosotros, por causa de la maldad, por causa del pecado, por falta de la ignorancia, por falta de la ruina, por estar en esa ruina, por estar en esa ruina espiritual, no vemos las bendiciones que Dios quiere darnos a nosotros. Entonces, volvamos al libro de Deuteronomio, donde nos habla el Todopoderoso de bendiciones de la obediencia. Dice Deuteronomio 28,
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. No te dice que te prescribió ayer, antier. La palabra de Dios es la misma. Deuteronomio es de los 5 libros del Pentateuco, ¿sí? Escritos por quién, por Moisés, pero editados por quién, por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y ese hoy es el mismo hoy que nos está hablando el Señor, ¿sí? Que hay un acontecimiento para que nosotros entendamos y conozcamos que ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios de ahora. Y a través de su Hijo Jesús Cristo es la manifestación, porque hemos creído en la muerte y la resurrección, y por ese hecho estamos nosotros aquí, por esa fe en el que lo puede todo. Entonces dice el Señor, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, no dice algunos, uno que otro. De los mandamientos, si hablamos nosotros de los 10 mandamientos que conocimos en la religiosidad, ninguno cumplimos. El que no violó uno, violó el otro. Pero todos esos mandamientos fueron violados. Por eso fue necesaria la venida de su Hijo Jesús Cristo para rescatarnos, porque estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Entonces, tuvo que hacer ese único sacrificio, único, no para estarlo haciendo nosotros, como está hoy en día, cada año manifestando la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Él ya nace en nuestro corazón y ya permanece en nuestro corazón. Nosotros ya somos como iglesia, ¿sí? Porque Él se divorció de Israel porque no creyeron, pero tiene preparada una iglesia, un pueblo gentil que éramos nosotros, que creímos sin verlo. Ellos lo tuvieron allí en carne y no creyeron. Ellos están allá todavía en la ley, mas nosotros como pueblo gentil nos da la oportunidad de arrepentirnos y por gracia de Dios nosotros somos la iglesia, ¿sí? Cada uno de nosotros somos la iglesia. Ya nos manifestamos a través de templos y cosas hechas, ¿no? Él está en tu corazón si crees verdaderamente. Entonces estas bendiciones nos las manifiesta aquí, que te prescribo hoy, es hoy. También el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te exaltará. Hay bendición cuando creemos. Dios comienza a cumplir todas esas promesas cuando verdaderamente estamos andando conforme a su palabra, conforme a sus estatutos, conforme a sus mandamientos que Él nos prescribe hoy. Fue escrito ¿cuánto hace? El libro de Deuteronomio, miles de años, pero la palabra de ayer es la misma, de hoy, de ayer y de siempre. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Hay una condición sine qua non que nos dice si oyeres la voz del Señor tu Dios. Quiere decir que es condicional. Romanos 10:17 nos recuerda que la palabra de Dios es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es el alimento. Cuando nosotros la oímos atentamente, como nos dice la palabra, la estamos digiriendo, nos estamos alimentando. El Espíritu de Dios lo estamos alimentando, lo estamos fortaleciendo, lo estamos animando de que no estamos solos. En cualquier dificultad vamos a estar en paz, vamos a estar tranquilos, porque tenemos un Dios que pelea por nosotros. Éxodo 14:14 nos recuerda ese pasaje. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahí comenzamos nosotros a entender la parte espiritual, quién es el que pelea. Y los problemas, por graves que sean, o enfermedades, por graves que sean, vamos a encontrar la salida.
de una forma que ni nos damos cuenta, porque ese es el actuar de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído. Entonces, si hemos creído, nos vamos a ganar esas bendiciones. Y Dios quiere que tú te arrepientas, que tú vivas, que creas verdaderamente que hay un Dios poderoso, que te ama, que te quiere, que te dice: yo soy tu redentor, yo soy tu sanador, yo soy, dice el Señor, el que te creó desde el vientre de vuestras madres. ¿Y no lo sabíamos? 139 del Salmo está ese pasaje, que Él nos conoce desde el vientre de nuestras madres. Él sabe cuántos huesos tenemos, Él sabe todo lo que hay dentro de nosotros, que nos falla. Y por eso quiere que tú te arrepientas hoy, para que recibas estas bendiciones, para que abras los ojos espirituales, los oídos espirituales, para que abras primeramente ese corazón, que es donde están los sentimientos, la voluntad, está en lo profundo de nuestro corazón. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones, todas, no dice algunas. Muchas veces vemos nosotros que hay familias que todo les sale mal y hay otras que todo les sale bien. Y la pregunta es, tiene que haber un porqué. Y si vamos nosotros a averiguar, vamos a descubrir allá en lo profundo que en esas personas que todo les sale bien, hay alguien o uno que por lo menos ha creído, o una abuela, o un abuelo, o un padre, o alguien ha creído verdaderamente, y por ese hecho Dios es misericordioso y todas las cosas salen a bien, mientras en otras no hacen sino renegar, maldecir, no creen o creen en ídolos, creen en estatuas, en religiosidades, es decir, en todo lo que está en contra de Dios, y por ende no le salen bien las cosas. Entonces siempre Dios nos muestra, en la misma palabra dice que Él hace diferencia entre el israelita y entre el pueblo gentil, entre el que cree y el que no cree. Siempre hay una pequeña o grande diferencia, pero la vemos nosotros cuando hemos creído verdaderamente en su poder, cuando nos hemos arrepentido, cuando estamos andando en sus mandamientos, en sus estatutos. Comenzamos nosotros a ver esas diferencias. Antes no las veíamos, antes todo lo limitábamos a decir tan de malas, ese hombre tan de buenas, ese otro tan de malas, eso era lo que decíamos, pero todo tiene su profundidad y la encontramos a través de las Sagradas Escrituras que Dios nos va enseñando. Entonces, si somos obedientes a su palabra, vamos a recibir grandes bendiciones. Todas las bendiciones que están escritas en las Sagradas Escrituras son para ti, son para mí, son para tu familia. Cuando crees, cuando te hayas arrepentido, Dios va a actuar. Y sigue diciendo el Señor en el 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Donde quiera que vayas, donde quiera que trabajes, donde quiera que estés, si es en el campo, si es en la finca, no importa el lugar, nos dice el Señor aquí, vas a ser bendecido. En todo lo que emprendas será prosperado. Si a través del cultivo vas a ser prosperado, en tus cosechas va a haber abundancia. Si es en la ciudad, en el trabajo en que te encuentres, vas a ser bendecido en medio de tanta hipocresía que se ve en las empresas, en medio de tanta corrupción que hay en las empresas, en medio de tanta maldad que hay en las empresas, en los lugares, en las ciudades. Si estás allí, con todo eso, vas a ser bendecido. Y eso se nota.
en muchos hermanos en los cuales conocemos que Dios muestra su bondad y su infinita misericordia porque ha creído en su palabra, porque se han arrepentido verdaderamente, porque están siguiendo sus mandamientos que Él nos prescribe cada día para que nos vaya bien, donde quiera que emprendamos. Y dice el 4, bendito el fruto de tu vientre. ¿Sí? Los hijos ya vienen con la bendición del Dios del cielo. ¿Sí? Hay hijos, dicen algunas madres, que nacen con esa luz porque son verdaderamente dados por el Todopoderoso. ¿Sí? Hay familias en las cuales no han podido, parejas, las cuales no han podido tener familia, y uno no encuentra a veces la razón y hacen exámenes, tanto el uno como el otro están bien, tanto la mujer como el hombre están bien ante los exámenes médicos que se realizan, pero no pueden tener familia. ¿Por qué será? Ahí está la respuesta, en las Sagradas Escrituras. Pero si se cree y se ora verdaderamente, ese ser que se está esperando, se lo colocamos al Dios del cielo, que sea la voluntad del Todopoderoso, no que vayan a nacer por el solo hecho como nacen muchos. Por eso dice la palabra de Dios que bendito el fruto de tu vientre. Hay muchos que no salen con esa bendición porque son creados o concebidos bajo una etapa de fornicación, adulterio, borrachera, y nacen hijos, y esos niños no salen con esa bendición porque no son nacidos verdaderamente con la voluntad del Señor. Entonces hay detalles en nuestras vidas que no las entendíamos, pero cuando vamos a la palabra de Dios, Dios nos enseña todo esto para que Él quiere, para que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Entonces, el 4 nos está hablando del fruto del vientre, los hijos, el fruto de tu tierra, lo que siembras, te va a ser prosperado en abundancia, en los cultivos, vamos a ser prosperados grandemente. La tierra va a dar fruto. ¿Por qué? Porque vienes con la bendición de Dios, porque has creído, porque has entendido y comprendido. El fruto de tus bestias, ¿sí? Las que tienen ganado, llámese de ovejas, llámese de vacas, lo que sea, van a ser prosperados las crías, va a haber abundancia. Siempre Dios quiere bendecirnos, siempre quiere darnos lo mejor. Nosotros somos los que perdemos todas estas bendiciones. Muchos las pierden porque no han creído entender, comprender que hay un solo Dios que nos hizo, que nos formó desde el vientre de nuestras madres, y es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, a quien estamos clamando hoy, a quien estamos pidiendo hoy que tenga misericordia de nosotros, para que lleguen todas estas bendiciones que Él tiene preparadas. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, todo, absolutamente todo, Dios lo quiere bendecir cuando creemos. Y dice el 5, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Los hogares deben de tener en su alacena, por lo menos, siempre lo ideal para un almuerzo, una comida, un desayuno. Dios quiere que esa alacena mantenga ¿qué? Llena, abundante de alimentos, de comida. Y estas bendiciones las ve uno en nuestros hogares que hemos creído. Siempre el Señor no permite que nos falte nada, siempre hay abundancia, siempre hay alimento, pero por el poder del Señor, porque
hemos tenido épocas difíciles en el trabajo, pero con todo eso nunca nos ha faltado ¿qué? El alimento. Pero uno no veía eso, uno siempre decía tan de buenas. No es de buenas, sino que Dios es el que provee, Él es el que provee. Sí creemos, es condicional, sí creemos verdaderamente. Dice el 6, bendita será tu entrada y bendito tu salir. Desde que naces vienen esas bendiciones en los hogares. Tu entrada a este mundo y bendito cuando partimos en paz, ¿sí? Dios nos lleva en paz, no en medio de la violencia, de la muerte, del sicariato, no. Dice que bendito tu entrada y bendito tu salida, es decir, desde que nacemos ya vienen con esa bendición del Dios del cielo. Por eso el dicho que dicen, cuando un niño nace en un hogar, viene con el pan debajo del brazo. Es el dicho popular y el dicho material que conocimos. Pero a raíz de la palabra nos dice es que en la palabra de Dios está escrito: benditos serán en tu entrar y bendito en tu salir. Desde que nacemos, desde que nacen niños ya vienen ya con esa bendición grande que Dios quiere darnos. ¿Por qué? Porque sus padres han creído, porque sus padres se han arrepentido. Y eso el Señor lo paga grandemente, y Él es el que juzga. Por eso, ese Romanos 2:16 es un versículo en el cual hay que ponerle mucho cuidado, porque va a haber un juicio. Y ese juicio se manifiesta cuando partamos nosotros de aquí, ¿sí? Y mientras tanto, también Dios nos muestra muchos hechos que se van pasando en los hogares por no creer, por no haberse arrepentido verdaderamente. No olvidemos Romanos 2:16. En el día, hay un día que es el día del Señor, en el día de que Él nos va a pedir cuentas, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo. Es a través de su Hijo, porque Él dio la vida de su Hijo como hecho fundamental, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. El que cree. Y hay que creer que dio la vida de su Hijo a través de ese hecho manifestado allí en la cruz para podernos rescatar de donde estábamos nosotros allá, muertos en delitos y pecados, porque no creíamos. Y con ese hecho fuimos adoptados, hijos suyos, y por ende hoy podemos clamarle al Todopoderoso por estas bendiciones. Nunca falten en nuestros hogares, porque nos hemos arrepentido verdaderamente y que Él es el que va adelante como poderoso gigante. Entonces, no olvidemos Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo a través del Evangelio. A través del Evangelio, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es poder de Dios para todo aquel que cree. La palabra de Dios es poder de Dios, eso es el Evangelio, poder de Dios para todo aquel que cree. Romanos 1:16. Dice la palabra de Dios, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego, porque a ellos vino, pero ellos lo desecharon, no creyeron. Mas había otro pueblo gentil que sí creyó, que somos nosotros hoy, que hemos creído. Por la gracia de Dios estamos nosotros hoy aquí, trayendo estos mensajes que son para ti, para tu hogar, para tu familia, para que te arrepientas, para que creas verdaderamente que tenemos un Dios vivo que nos rige y que quiere que nos vaya bien y que quiere que no estés en idolatrías, que no estés en falsas creencias,
que no estés en cosas de la ley. Lucas 1:16 dice que la ley termina con la muerte de Cristo. Lucas 1:16. Vamos a recordar ese versículo porque muchos personajes que conocemos nosotros están todavía en la ley. Y el Señor nos está mostrando que la ley termina con la venida de su Hijo Jesús Cristo. Lucas 1:16 nos recuerda ese pasaje. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor. Dice así, Lucas 1:16, perdón, 2:16, Lucas 2:16, es donde dice la palabra, la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Ahí termina la ley. Cuando ya la muerte de Cristo termina la ley y nace la gracia. ¿Sí? Muere Moisés y nace la gracia. Allá le entrega el caminar y el andar a través de José, que es una figura de Cristo. Entonces ahí muere la ley. Nace la gracia, que es la cual nosotros estamos hoy disfrutando. Estamos por la gracia de Dios, por esa manifestación grande que Él quiere darnos a nosotros en todo momento. Dice el Señor, en Lucas 1:16, 2:16, donde dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. O sea que estamos ahora es en la gracia. La ley ya terminó, pero muchos hermanos en la fe están todavía con hechos y cosas de la ley. O sea que la venida de Cristo no ha servido para nada. La venida de Cristo no les ha hecho efecto, no han creído en su poder. Se quedaron con las cosas hechas. Y Dios quiere es que creamos verdaderamente. Y esas bendiciones que nos habla Deuteronomio son para que las tomemos cada uno de nosotros cuando nos arrepentamos. Ya nosotros no estamos en la ley. El pueblo de Israel, la gran mayoría está todavía en la ley, no han creído en el Mesías. Pero Dios tiene preparado para ellos, en Romanos 11, que ellos también van a entrar. Por la ignorancia de ellos, por la incredulidad de ellos, fue que entramos nosotros. Había otro pueblo que sí creyó. Nosotros creímos en ese Dios viviente, en ese Dios manifestado allí en carne. Y hoy, que estábamos nosotros de últimos, estamos de primeros. Y el pueblo que se quedó en la ley israelita, pasaron a ser de último. Pero Dios tiene preparado, tiene todo un programa para ellos, y ellos vuelven a entrar, dice Romanos 11, que de los dos pueblos hizo uno solo. Y Él quiere es que tú seas partícipe de ese pueblo que ha creído en el poder de Dios. Entonces sigamos con las bendiciones que el Todopoderoso nos está brindando cuando oímos atentamente la voz del Señor, cuando nos hemos arrepentido, cuando creemos verdaderamente en sus mandamientos, en sus estatutos que Él nos prescribe hoy. Vamos a recibir todas estas bendiciones que tiene preparadas para ti. Dice el 7, Dios derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. ¿Cuántos enemigos tenemos nosotros? Cantidades de enemigos, pero ya no los enemigos como de pronto los tenía David en su momento como el rey, ¿sí? Que tenía grandes batallas y él tenía un creer firme en el poder de Dios, porque Él nos recuerda en el Salmo 27:13 que si no hubiera sido por la bondad del Señor,
hubiésemos nosotros perecido, dice el David en el Salmo 127:13. Mas nosotros, hoy que hemos creído en su palabra, estamos recibiendo estas bendiciones que también las tienes para ti, para tu hogar, para tu casa, para que las recibas, para que las disfrutes. Dice el 7, Dios derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Los enemigos muchas veces son los de la misma casa porque no creen, porque no han entendido, no han comprendido que es a través de Cristo Jesús que nosotros estamos aquí vivos hoy. Es por su inmensa misericordia. Los enemigos también pueden ser el odio, la rabia, la angustia, la desesperación, la hipocresía. Todos esos son enemigos de ti. Eso está allí en el espíritu de la mente. Cuando tú no crees, te estás alimentando lo que el mundo te brinda. Mentira, falsas creencias. Esos son enemigos. No los vemos, pero están allí. Mas Dios quiere que si creemos, Él es fiel y justo para rescatarnos de toda maldad. Entonces Él coloca ese Santo Espíritu en el espíritu de nuestra mente, nos fortalece, nos anima en cualquier circunstancia que podamos estar nosotros pasando, por enfermedad o por un problema financiero, problema económico. Todos tenemos problemas. Mientras estamos en el paso por este mundo, por este desierto, tenemos problemas, pero para todos los problemas hay soluciones. Y la mejor solución que podemos nosotros obtener es a través de Jesús Cristo, a través de creer en su poder, ¿sí? De ese Dios viviente que nos está manifestando, que tiene grandes bendiciones para ti si te arrepientes verdaderamente, si crees verdaderamente que hay un Dios vivo y que ese brazo no se ha cortado para perdonarnos, como nos decía Isaías, y que hoy quizás el Todopoderoso te está extendiendo los brazos para que recogerte, te está abriendo los oídos espirituales para que escuches su palabra, porque no es nuestra, es del Señor, para que veas allí en las Sagradas Escrituras, que quizás las tengas allá como un fetiche en la casa, la leas, la escudriñes y te ganes esas bendiciones que habla el mismo Apocalipsis 1:3, para que terminemos con esa oración en la cual el Dios del cielo nos dice, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Tú, si has escuchado atentamente, Dios quiere que te ganes esas bienaventuranzas que habla Apocalipsis. Pues ¿para qué? Para ti, para tu familia, para todas. Pero hay una condición fundamental, es arrepentirse, creer verdaderamente que Jesús Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna, que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna, que Dios es espíritu y te está viendo si estás oyendo atentamente para que pongas por obra todo lo que el Señor te está dando en este lugar. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas tardes, noches a todos los oyentes.